Hola a todos. Lo que vamos a ver el día de hoy son aspectos sobre la recta numérica, qué representa, cómo podemos nosotros dibujarla y algunos detalles necesarios que todo estudiante debería de saber cuando comienza su uso principalmente en el nivel secundaria para la representación de los números, tanto positivos como negativos, las fracciones, los números decimales. Una recta numérica nosotros la conocemos de primera mano a partir del uso de la regla que nosotros utilizamos para medir y con la cual a veces podemos trazar ciertas figuras con medidas específicas que nos pidan que mida un lado 2 centímetros, un lado 4 centímetros. Es un ejemplo de una recta numérica que ya ha sido como definida en ciertos términos. Pero bueno, las rectas numéricas constan principalmente de una línea en la cual se van a trazar ciertas graduaciones, y este es el primer elemento importante, que estas graduaciones o estos puntos que hay sobre la recta numérica van a ser representados por números. Además, esta recta numérica debe de tener un comienzo, y comúnmente su comienzo es del lado izquierdo y se expresa con el número 0. Entonces nosotros podemos colocar en esta recta numérica una secuencia de números de forma ascendente que estén caracterizados por tener la misma distancia entre cada uno de ellos. Es decir, la distancia que hay entre el 0 y el 1 es la misma distancia que va a haber entre el 1 y el 2, y es la misma distancia que va a haber entre el 2 y el 3. Esto es un elemento que debemos de anotar porque todas las rectas numéricas que nosotros tracemos deberán conservar, y vamos a ponerlo como número 1, deberán conservar la misma distancia entre puntos. ¿Sale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no podemos elaborar una recta numérica en la cual una distancia sea mayor a otra. ¿Vale? ¿Esto cómo lo podemos ejemplificar? Pues vamos a imaginar que trazamos nuevamente una recta numérica y que en este caso la primera graduación es 1, pero la segunda graduación que se coloca para el siguiente número es 2. Pero si nosotros nos damos cuenta, los espacios son diferentes. Del 0 a 1 tiene cierta medida y del 1 al 2 tiene una medida mayor. Esto no es válido, esto no se puede, ¿vale? No se puede utilizar una recta numérica cuyos espacios sean distintos, ¿vale? A pesar de que la distancia que hay o que el número, el salto que hay de 0 a 1 es de una unidad y del 1 al 2 también es una unidad, el problema es que el dibujo tiene dimensiones diferentes, ¿verdad? Entonces esto no se puede hacer. Entonces, en segundo lugar, también debemos de saber que nuestras rectas numéricas no solo van a representar números positivos, ¿sale? Normalmente llegamos a entender esto de las rectas numéricas primero con números positivos, por ejemplo 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, nosotros sabemos que también podemos utilizar números negativos, ¿verdad? Y los saltos de igual manera deben de ser de la misma distancia y los valores se tienen que conservar, es decir que aquí sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, etcétera, ¿vale? Entonces, nosotros podemos ver que las rectas numéricas, y esto es
el punto número 2, se pueden extender, las rectas numéricas se pueden extender de positivos a negativos, ¿sale? Entonces las rectas numéricas se pueden extender de positivos a negativos. Siempre considerando que el lado positivo será el lado derecho y que el lado negativo será el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, lado derecho es positivo, es decir que todos los números que tenemos de este lado serán positivos. El 0 es el que nos va a decir cuál es la división entre ambos lados y el lado izquierdo será negativo, ¿vale? Entonces aquí voy a colocar lado izquierdo será negativo, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros nos damos cuenta que la recta numérica no solo va a tener un lado positivo, sino que también puede tener un lado negativo, ¿verdad? Y sigue siendo la misma recta numérica, pero es una extensión de la primera recta que hicimos, la que nada más tenía un lado positivo. En realidad se puede extender también del lado negativo, ¿vale? Otro elemento que nosotros también debemos de considerar es que la recta numérica no solo va a expresar números enteros, ¿vale? También puede expresar números fraccionarios o números decimales. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos esta recta numérica que también tiene un 0. Recordemos que la recta numérica siempre se define a partir de un punto que en este caso va a ser el 0. Va a ser el origen tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo, ¿sale? Entonces vamos a considerar que tenemos esta recta numérica, pero en vez de hacer las graduaciones con números enteros, podemos también usar fracciones. Recordemos que las distancias tienen que ser iguales. En las primeras rectas tomé una distancia de un cuadro, en esta recta voy a tomar una distancia de 2 cuadros, pero esa distancia se tiene que conservar siempre. No puedo utilizar 2 cuadros y después 1. Cada recta numérica debe de conservar en sí misma una distancia específica, ¿vale? Entonces aquí voy a extender esta recta numérica para que termine, o bueno, llegue hasta aquí, hasta donde hay 2 cuadros más, y de este lado igual, para que se conserven los elementos o las proporciones de esta recta, ¿vale? Y entonces, como mencionaba, esta recta numérica no solamente puede tener números enteros, sino también fracciones. Entonces vamos a imaginar que esta recta va de tercios en tercios. Entonces, este sería un tercio. Si le sumamos a un tercio otro tercio, nos quedaría 2 tercios. Y si volvemos a sumarle otro tercio, nos quedarían 3 tercios. Si volvemos a sumar un último tercio, nos quedarían 4 tercios. Y así podemos continuar de manera infinita, ¿verdad? Y del lado negativo podemos hacer exactamente lo mismo. Podemos colocar menos un tercio. Igual el otro salto también va a ser de un tercio, pero negativo, es decir, nos quedaría menos 2 tercios, menos 3 tercios y menos 4 tercios. Y así podríamos continuar también de forma infinita, pero del lado negativo, ¿vale? Este símbolo de aquí significa que estamos extendiendo, que podremos extendernos hacia el infinito negativo, y en el caso contrario hacia el infinito positivo, ¿verdad? Entonces, otra consideración, y esta es la tercera consideración, es que las rectas numéricas, vamos a anotarlo aquí, las rectas numéricas también se pueden expresar
con fracciones o decimales. También se pueden expresar con fracciones o decimales. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo se pueden representar también números decimales. ¿Vale? Entonces en la recta numérica que tenemos aquí hicimos uso de fracciones, ¿verdad? Pero vamos a imaginar que esa misma recta numérica la queremos expresar con decimales. Entonces voy a dibujar nuevamente una recta numérica, coloco un inicio, que en este caso sería el 0, y extiendo dos líneas. Vamos a hacerlo más a la izquierda para que tengamos espacio. Vamos a hacer que el dibujo quede aquí. Entonces vamos a colocar aquí un 0. Trazamos nuestras líneas, las extendemos y empezamos a graduarla. En este caso tomamos saltos de 2 cuadritos. Entonces aquí también vamos a tomar saltos de 2 cuadritos. Y recordemos que deben de conservarse esas distancias. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues ahora vamos a expresar ciertas fracciones, pero en forma de decimal. Vamos a imaginar que esto va con saltos de 0.5 en 0.5. Entonces, nuestra primer línea, nuestra primera graduación en este caso, va a corresponder a un valor de 0.5. 0.5 más otro salto de 0.5 nos daría 1. 1 más un salto de 0.5 nos daría 1.5. 1.5 más otro salto de 0.5 nos daría 2. Es decir, estamos sumando 0.5 en cada salto, ¿vale? Y de igual manera podemos hacer esto en el lado negativo. 0.5 negativo, 1 negativo, 1.5 negativo, 2 negativo y 2.5 negativo, y así nos podemos extender en nuestra recta numérica. Entonces, ¿esto qué implica? Pues que también podemos representar en nuestra recta numérica lugares o puntos que sean tanto decimales como fraccionarios. Y entonces, por ejemplo, vamos a utilizar aquí un ejemplo. Podemos representar la cantidad de saltos que nosotros queramos y utilizar graduaciones que expresen eso. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar una recta numérica que nada más tenga el lado positivo, recordemos que eso depende del ejercicio que estemos haciendo. Podemos utilizar ambos lados de la recta numérica o nada más podemos usar un lado, como nosotros queramos. Y vamos a suponer que los saltos van de 0.1 en 0.1. Entonces sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 y así indefinidamente, ¿verdad? Podemos llegar hasta el 0.7, 0.8, 0.9 y después del 0.9 tendríamos el 1, ¿verdad? Porque después de 0.9, si a ese 0.9 le agregamos 0.1, pues nos daría 1, ¿vale? Entonces, estas rectas numéricas tienen ciertas características y una de las más usadas, para citar un último ejemplo del uso de estas rectas numéricas, pues es a veces para la suma y resta de números positivos y negativos. Entonces vamos a anotar para finalizar una aplicación o una aplicación muy muy didáctica, muy sencilla de la recta numérica, que es para saber qué resultado nos daría una suma con números positivos y negativos. Por ejemplo,
resolver cuánto es menos 3 más 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos sirve la recta numérica para saber cuál es ese resultado? Pues nosotros trazamos nuestra recta numérica y nos damos cuenta que aquí hacemos uso de números tanto positivos como negativos. Entonces vamos a trazar ambos lados, tanto el lado positivo, que es el lado derecho, vamos a ponerle aquí un signo de más para saber que es el lado positivo, como el lado negativo, y le colocamos un signo de menos. Graduamos nuestra recta, voy a utilizar en este caso dos cuadritos, y colocamos nuestros números 1, 2, 3, 4, y menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. ¿Cómo resolveríamos este problema? Pues bien sencillo. Primero nos ubicamos en el 0, y si dice que tenemos 3 negativos, vamos a caminar a partir del 0 3 lugares hacia atrás. Entonces sería 1, 2 y 3, ¿vale? Ya caminamos los 3 lugares negativos. Y luego nos pide que caminemos 2 lugares positivos. Entonces ahí donde se quedó el punto, vamos a avanzar 2 lugares hacia la derecha, ¿vale? 1, 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que nuestro punto, nuestro valor final, queda en menos 1, ¿vale? Entonces la respuesta de esta suma con números con signo sería que menos 3 más 2 es igual a menos 1, ¿vale? Entonces, bueno, esta es una como primer acercamiento, una primera reflexión sobre el uso de la recta numérica. Y bueno, ya más adelante veremos algunos ejercicios específicos y algunas características ya más concretas del uso de la recta numérica, ¿vale? Entonces por aquí dejaríamos este video y nos vemos en un siguiente video.